Queridos, los saludo en el amor del Señor, que el Señor les bendiga. Ahí sí, muy bien. Nuestro pastor se encuentra actualmente, ahora en este momento, en Maipú. Ya él no está con nosotros hoy día y vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie de sermones que nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, en el libro de Marcos. Hemos estado hablando de nuestras raíces como creyentes y cómo debemos nosotros afirmarnos a partir del Evangelio, de lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿cierto? Y tener base, fundamento para poder proyectarnos como iglesia, crecer como iglesia. Necesitamos de la gracia de Dios y de la comprensión clara de su palabra. Tenemos también muchas intenciones y ganas de que el Evangelio sea predicado, de plantar nuevas iglesias. Y eso está anidado en nuestro corazón como Quinta Iglesia, es parte de nuestra visión, nuestra misión. Pero no podemos hacerlo si no tenemos la ayuda de Dios. Si Dios no está con nosotros, si Él a través de su Espíritu no nos capacita, no nos fortalece, no nos guía, necesitamos del Señor. Y en este momento, digamos, quisiera que podamos reflexionar sobre esto. Esto es un sermón que yo ya había compartido con ustedes en alguna oportunidad, sin embargo, consideramos relevante tocar nuevamente este tema. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que Él prepare nuestro corazón para lo que vamos a ver hoy en esta mañana. ¿Está bien? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor, un día más, una vez más, para darte honor, gloria, alabanza a tu nombre, Padre. Gracias también, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra, Señor. Y porque en este aprendizaje de tu palabra, Señor, tú nos animas, tú nos orientas, Señor, tú nos fortaleces. Señor, bendice la vida de nuestros hermanos, Padre, nuestra vida, la vida de tu iglesia, Señor, esta mañana, con tu palabra, Señor. Sé con nosotros, Señor, y con este humilde servidor, Padre, también. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Amén. Bien, queridos, vamos a hablar hoy día de la presencia del Espíritu de Cristo entre nosotros. El Señor, como bien lo hemos visto ya en el Evangelio de Marcos, ¿cierto?, comenzó anunciando el reino de los cielos. Se presentó frente a una sinagoga y anunció el reino de los cielos y comunicó la presencia del reino de los cielos de una forma distinta, de una forma especial en la persona de Cristo. Y cómo el acercamiento del reino de los cielos en la persona de Cristo provocó también un despertar, un abrir de la mente de las personas en aquel momento, en aquel lugar. Con demostración de poder, el Señor hizo milagros, echó fuera demonios y manifestó el poder y la grandeza de este reino que se había acercado y encarnado en la persona de Cristo. Nosotros hemos visto eso. Sin embargo, si nos adelantamos mucho más, ¿cierto?, al final, luego del Evangelio, el Señor comisiona, luego, y lo podemos ver en Mateo, a su iglesia, para que este reino se siga expandiendo a partir de la predicación del Evangelio. Pero esta es una tarea que es imposible que pueda ser ejecutada, realizada, con una iglesia que no tenga al Señor de su parte, ni que el Señor esté con ellos. El Señor no nos iba a dejar solos. Y es eso lo que nosotros vamos a ver hoy día. Para ello yo le invito a ver en el libro de Juan, vamos a ver en el libro de Juan, el capítulo 16, en adelante. Y vamos a leer cómo el Señor soluciona este problema de que nosotros vamos a tener que realizar una misión, pero es una misión que escapa de nuestras propias capacidades.
Entonces, en Juan vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, hasta el versículo 16. Dice así: Ahora vuelvo al Padre que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. El Señor, queridos hermanos, permanece con nosotros. Imagínese usted ese momento en el texto que acabamos de leer, el Señor despidiéndose prácticamente de sus discípulos, anunciando que ya no estará con ellos. Pero sin embargo, el Señor tiene en mente la gran tarea que ellos tienen que realizar todavía. ¿Cómo serían capaces ellos de realizar esta tarea? ¿Cómo serían capaces ellos de realizar esta tarea si el Señor no está con ellos? El Señor, mientras estuvo con ellos, los consoló, los animó, les enseñó, les acompañó, y ahora el Señor se iría. Y quedarían solos. Pero el Señor le dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar a ustedes otro consolador. Y Él va a realizar una tarea, una labor. Y vamos a ver cómo el texto nos enseña esto. El texto que acabamos de leer, vemos a Cristo hablando con sus discípulos, diciéndoles que ya no estará con ellos más, que tendría que irse. Es más, les dice que le conviene, ¿cierto?, que Él se vaya, que le va a enviar otro, como ya les explicaba. Y ese otro permanecerá en ellos. Interesante. Y los habilitará para continuar la obra que Él empezó. El Espíritu que sería enviado habilitaría a la iglesia para continuar la obra que ya había empezado en Cristo, que Cristo había empezado. Sin el Espíritu de Cristo, la iglesia no puede realizar su tarea. Es imposible. El Señor permanece entre nosotros, en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Esa persona, ese otro que el Señor menciona ahí, del cual habla, ¿cierto? Dice que vivirá, enviará y permanecerá en ellos, no con ellos. Hay un cambio también de relacionamiento del Espíritu Santo en aquel momento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaban los oficiales de la iglesia, en los oficiales de la iglesia, y los guiaba para realizar su tarea. En el rey, el profeta, el sacerdote. Pero habitaba de manera corporativa en la iglesia. No en cada creyente, no en cada persona que hacía parte del pueblo. Pero ahora el Espíritu Santo iba a cambiar su forma de habitar y de relacionarse con el pueblo. No solamente con los oficiales de la iglesia, que en el Antiguo Testamento eran los que mencioné, sino que ahora en cada persona, en cada creyente, el Espíritu de Cristo iba a estar en ellos.
Eso nos debe hacer pensar, ¿por qué tenía que vivir y permanecer en nosotros? ¿Por qué tenía que venir y permanecer en nosotros el Espíritu? Vamos a ver primero que no es incorrecto hablar de que el Espíritu de Cristo es el que permanece en nosotros. Los nombres del Espíritu, nosotros podemos encontrar muchos nombres o variedad de nombres que se dan al Espíritu Santo. Bien, se habla del Espíritu eterno, el Espíritu Santo, haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu purificador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, de la gracia, consolador y Espíritu de Cristo. Hablar de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en nosotros no es incorrecto decirlo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Él habita en nosotros, no solamente con nosotros, como lo hacía antes en el Antiguo Testamento y como estuvo con Cristo, ¿cierto? Y Él nos va a habilitar para la tarea que nosotros debemos realizar. Veamos lo siguiente. ¿Por qué el Espíritu Santo es que tenía que estar con nosotros? ¿Por qué? Vamos a ver que es para auxiliarnos y para ayudarnos en la tarea que nosotros debemos realizar. Nosotros tenemos una tarea, una misión que realizar. Y es el Espíritu Santo el que nos va a auxiliar en esta tarea y que nos va a ayudar. El Señor en el texto no explica directamente por qué el Espíritu no vendrá a menos que Él se vaya. No lo menciona de forma clara. Solo dice que conviene que Él se vaya para que el Espíritu venga. Lo que sí queda claro en el texto que nosotros leemos, ¿cierto? Y luego en el libro de los Hechos y las epístolas, que los discípulos tendrían que cumplir una misión, y ya se lo mencionaba, de hacer discípulos, de plantar nuevas iglesias, de ir a otros lugares a predicar el Evangelio. El tema es que eso, ¿cierto?, era imposible que se pudiera realizar si la iglesia no tenía el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, Él ocupa la palabra consuelo, que vendrá otro consolador. Sin embargo, esta palabra en castellano nos da a entender claramente el propósito del Espíritu Santo en nosotros y en nuestra vida. ¿Cómo entendemos consuelo nosotros? Como empatizar prácticamente, ¿cierto?, con el problema de otra persona. Como apoyarse en el hombro de otra persona. Una persona triste, vamos a consolar a esta persona. ¿No es así? La consuela y la persona empatiza con el dolor. Pucha, qué pena que estás viviendo este dolor. Empatiza. La palabra consuelo que se ocupa en esta traducción queda un poco corta para dar a comprender lo que el Espíritu Santo realmente iba a hacer en su iglesia. Estando con nosotros, estando con su iglesia. No es solo ese consuelo o como nosotros entendemos la idea de consuelo. La palabra más adecuada para eso sería ayudar, un ayudador, un abogado, un auxiliador. Es una idea mucho más activa que pasiva. Cuando uno consuela, puede ser una persona que empatice con la tristeza de otro, pero no necesariamente genera una ayuda en el momento que consuela. Puede decir, pucha, qué pena que estás pasando esta situación, lo lamento, ¿cómo puedo ayudarte? Me siento tan triste como tú al verte en esta condición. Y podríamos decir que es un tipo de consuelo. Pero la idea de consuelo que expresa la palabra parakletos, el griego ocupado en ese contexto, en ese texto, es mucho más amplia que empatizar con el dolor o con la aflicción de una persona. Va mucho más allá. Y vamos a ver cómo lo menciona aquí. Ahora vuelvo al que me envió, dice el texto, pero ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Hay tristeza, ¿se fija? Por cierto, hay tristeza. Y es cierto que el Señor de alguna forma quiere consolar a sus discípulos dándole esta noticia. Por supuesto que es así. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no lo hago, el consolador, ahí está la idea de consuelo, porque los discípulos están tristes, el Señor se va a ir. No vendrá a ustedes, en cambio, dice, si me voy, se los enviaré a ustedes. En ese sentido, por supuesto que es consuelo, pero la palabra es mucho más que consuelo.
es abogado. La palabra paracletos es también defensor. Es además confortador, es intercesor, auxiliador o ayudador es una mejor traducción para esa palabra y para esa idea. Necesitamos, queridos, de la ayuda del Señor, del Espíritu de Dios, para poder realizar todos los planes que nos hemos propuesto, para poder realizar la misión que nos ha encomendado. No podemos hacerlo solos, imposible, imposible. Y aquí ese texto es mucho más claro aún. Dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, otra vez la palabra consuelo, para que los acompañe siempre. Está la idea de consolar, por supuesto. El Espíritu de verdad, el que viene a quien el mundo no le puede aceptar porque no le conoce, ¿cierto? No le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes. Fíjese cómo ocupa este Espíritu. ¿Qué dice? Vive con ustedes. Pero miren lo que sigue después, lo que señala. Y estará ahora en ustedes. ¿Se fija? ¿Cómo cambia este actuar del Espíritu Santo y la forma en que el Espíritu Santo se va a relacionar ahora con nosotros? En ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Cristo está diciendo, yo voy a volver a ustedes. Yo voy a volver a la iglesia. Ustedes estaban guiados por mí, yo les estaba enseñando a ustedes, yo los consolaba a ustedes en su aflicción. Ustedes ahora no van a estar conmigo, pero ustedes no van a quedar solos. Yo voy a estar con ustedes, mi Espíritu estará con ustedes y Él los va a guiar, Él los va a consolar, pero la idea de consolar es más amplia que el solo hecho de acompañarlos, más amplia. ¿Y por qué? Miremos aquí, interesante esto. El Señor dice, yo le pediré al Padre y Él les enviará otro consolador. ¿Cierto? Otro consolador. Pero esa palabra otro tiene una implicancia importante. Yo la había compartido con ustedes. Fíjense. Otro consolador. Hay 3 palabras otro para hablar en griego. Nosotros tenemos una palabra otro. Siempre decimos otro. Esto o lo otro. Pero en griego existen 3 palabras otro. Una palabra otro para hablar de algo que es distinto, totalmente distinto una cosa a la otra. Esa es la palabra hetero. Se ocupa para hablar de heterosexual. Otro, distinto, completamente diferente. Otro, pero que es el resto de algo. Algo que sobra. Es el resto, es lo restante. Otro. Restante, de más, lo hispos. Pero hay un tercer otro. Una tercera palabra otro que es la que se ocupa aquí para hablar de otro consolador, que es otro igual como. Otro igual como. Y el Señor ocupa esa palabra. Cuando el texto está diciendo que les dará otro consolador, está diciendo que ese otro consolador es igual como yo y cumplirá la función que yo he cumplido con ustedes hasta el momento, de guiarlos, de acompañarlos, de animarlos. Es otro consolador, pero de mi misma sustancia. Procede de mí. Es Cristo mismo, hermanos, con nosotros. Necesitamos que el Señor, y nosotros necesitamos estar muy conscientes de que es Cristo en nosotros el que está animándonos, el que nos consuela, el que nos fortalece, es nuestro abogado y nuestro defensor. Tenemos que tener esa confianza que los apóstoles pudieron tener al final, de saberse con Dios, confiados, por lo tanto. Por eso que el Señor permanece en nosotros para auxiliarnos, para ayudarnos, para que podamos cumplir con lo que el Señor nos encomendó hacer. Y lo vemos aquí. Ayudarnos a vivir la vida que nosotros queremos, que nosotros somos mandados a vivir. Ayudarnos a realizar la tarea que nosotros somos mandados a hacer. Veamos cómo dice Romanos. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo.
Ahora viene la idea, ¿por qué tenemos este Espíritu de Cristo? Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Es un Espíritu que nos defiende, que nos consuela, que nos inquieta cuando hemos pecado, cuando hemos hecho mal las cosas, cuando hemos desviado del camino. Solo con el Espíritu de Dios podemos hacer eso, queridos. Y necesitamos de esta gracia. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga esto en nuestra vida, que Él obre de esta manera en nuestra vida. El Espíritu del Señor hace esto, hermanos. ¿Y cómo sabemos que no es otro Espíritu? El Señor nos está diciendo que Él enviará otro ayudador, igual que Él, porque procede de Él, para ayudar a sus hijos a vivir la vida que Él nos manda a vivir, que Él espera que vivamos. Una vida que Él espera que nosotros vivamos en Él. Y eso es por obra del Espíritu. Pero además, Cristo permanece en nosotros por medio de su Espíritu, queridos, para convencer al mundo de su error. ¿Cómo es esto que Él hace? El texto nos enseña, veamos, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, el consolador, este ayudador, este fortalecedor, ¿cierto? No vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto a la justicia, al pecado, a la justicia y al juicio. Primero vemos que, ahí sí, por medio del testimonio de los creyentes, queridos, la predicación del Evangelio se extiende. El Espíritu Santo pone de manifiesto el pecado por medio de esta predicación. Pone de manifiesto el pecado y despierta en algunos ese sentimiento de culpa, de error. Y cuando este pesar, queridos, es genuino, conduce al hombre a la búsqueda de un refugio. El hombre se sabe pecador, el ser humano se sabe pecador, porque el Espíritu Santo es el que convence. No somos nosotros, es la palabra. Nosotros somos los encargados de transmitir la palabra, de anunciar la palabra. Pero quien convence de pecado, de error, es el Espíritu Santo. Nosotros no salvamos a nadie. No salvamos a nadie. Pero debemos predicarle a todos, sin excepción. Pero quien hace la tarea de convencer de que es pecador esa persona, es el Espíritu Santo. Y nosotros debemos confiar en eso. No sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad que le predica a alguien y usted le habla y le explica de una u otra forma, pero la persona parece que no pasa nada. No pasa nada. Y usted le explica, pero hasta con poroto, ¿cómo se dice? Es un chinelismo. Explicar con detalle. Lo digo por Daeo y su esposa, que ellos nos acompañan de Brasil. Uno explica con detalle muchas veces y sucede que no pasa nada. Pero a veces un par de palabras. Me ocurrió algo bien especial hace un par de semanas, 3 semanas, llegó a trabajar conmigo un chico en el trabajo. Yo creo que a usted a lo mejor le ha pasado lo mismo, quizás en alguna oportunidad. Y salió la conversación, comenzamos a conversar sobre el Evangelio, sobre el Señor. Él dijo que era católico. Yo le hablé así muy someramente del Evangelio, le expliqué, le dije, pero tú has escuchado el Evangelio, mira, el Evangelio es esto. Y la persona no lo podía creer. No lo podía creer. Nunca había escuchado así, hablar así. Y empezó a atar cabos, ¿cierto? A hilar estos cabos sueltos. Por eso entonces esto, y ¿sabes qué? Vi una película de esto, por eso Narnia, me hablaste de la película Narnia, el león
Si ustedes han visto las crónicas de Narnia, es cuando el león se sacrifica y empezó a hacer una serie de conexiones de cosas que él ya sabía, pero que ahora le hicieron totalmente sentido. Y hasta yo estaba sorprendido. Hasta yo estaba sorprendido porque ni insistí ni en nada, simplemente compartí eso. Conversamos, le dije, bueno, si tú crees en Jesús, en Cristo, entiendes que eres pecador, que necesitas de Él, de su gracia, has conversado con Él, has orado, oramos. Antes de almorzar, oramos. Le pregunté si había leído la Biblia, dijo que nunca la había leído, la tenía. Le dije, bueno, mira, te recomiendo que leas tal libro, le recomendé el Evangelio de Lucas, porque Lucas después es fácil leer Hechos, es más o menos el mismo estilo del escritor, el mismo escritor. Ahora va en Hechos, va leyendo Hechos, va llegando a la mitad del libro de Hechos. Yo no hice nada, hermano. ¿Se fijan? Yo no hice nada. Yo lo único que hice fue compartir un poco, mientras tanto, una conversación sencilla del Evangelio. Pero uno ve cómo el Espíritu Santo realiza esta obra. Y es eso lo que nosotros debemos tener confianza, hermano. Nosotros, por mucha elocuencia, por muchas palabras, no vamos a lograr algo que es el Espíritu, la tarea que el Espíritu realiza. Es el Espíritu Santo. Y esa es nuestra confianza. Es la confianza que nosotros debemos tener. Cada vez que usted predique a un compañero de trabajo, cada vez que usted comparte el Evangelio con un compañero de trabajo, de forma sencilla, usted debe confiar de que el Espíritu Santo hará lo que usted no puede hacer. Porque Él es el que prepara el corazón y coloca la semilla, que es la palabra. Uno coloca la semilla, Él prepara todo. Él convence al mundo en cuanto, como lo dice la Escritura, al error, a su error. Cómo la gente tiene error en la forma de creer y convierte la mente, ¿cierto? Que es la palabra que se ocupa para arrepentirse, de convertir la mente, de ir en una dirección, pero cambiar la dirección, la forma de pensar. Yo pensaba de una forma respecto de Jesús, respecto del Evangelio, de la iglesia, y algo ocurre en mí que me hace cambiar la forma de pensar. Eso lo hace solamente el Señor. Pero también vemos que convence al mundo no solo en cuanto al pecado, también lo hace en cuanto a la justicia. Cuando el Señor dice que Él iría al Padre. El mundo, en el texto que nosotros leemos, es representado, ¿cierto? Los judíos también y todos aquellos que le dieron muerte, dice Hendrickson, crucificó a Jesús. Crucificó a Jesús. Los hombres cometieron la mayor injusticia, aunque obviamente esto todo estaba ya destinado por el Padre, ¿cierto? Crucificaron a Jesús, crucificaron a Dios en ese momento. La justicia, desde el punto de vista de Dios, esto era justo. Alguien tenía que morir por el pecado, pero todo el proceso en sí fue injusto. Estaban crucificando a Jesús por algo que Él no había cometido. Él no había blasfemado. Él no había mentido, Él no había hecho mal a nadie y se le estaba dando muerte por aquello. Del punto de vista del pueblo y de la humanidad, todo era injusto lo que se estaba haciendo con Jesús. Pero sabemos que el plan de Dios era que precisamente alguien tenía que morir por los pecados. Y eso era justo. La justicia de Dios no es de los hombres. Y hay un error en eso, por supuesto, cómo nosotros entendemos la justicia. Para los hombres Jesús no cumplía con el perfil del Mesías. No cumplía. Ellos esperaban del Mesías que el Mesías fuera de una determinada forma. Pero no cumplía con el perfil. Y es más, para ellos era blasfemo. Pero para Dios, ¿quién era Jesús para Dios? Vemos en Pedro, dice que para Dios, y Pedro lo señala de esa forma, es la piedra angular. Los hombres desecharon esta piedra, pero para Dios preciosa, que vino a ser la piedra angular. Y para eso nosotros tenemos que entender más o menos cómo funcionaba la arquitectura en esa época para comprender cuál es la idea de piedra angular. No se había conocido hasta esa época una forma de construcción que pudiera permitir cierta altura, alcanzar cierta altura, cierto nivel, porque el peso de una construcción podía romper los dinteles y hacer que la construcción se cayera, se demoliera. Y los romanos
inventaron esto de la piedra angular, de hacer el arco, un arco, construir en forma de arco, pero en medio de este arco colocar una piedra de mayor envergadura que pudiera resistir toda la presión del edificio. Como que supongamos que en esta puerta, ¿cierto? Ahí, en toda la esquinita de la puerta, en esta forma que hay de arco, estuviera una piedra de mayor envergadura. Y eso produce una presión que soporta el peso de toda la construcción. Pedro está diciendo que para los hombres, Cristo fue desechado para los edificadores, por los edificadores, por los hombres. No cumplía con el perfil, pero para el Señor fue una piedra preciosa, que llegó a ser la piedra angular, donde todo el edificio está construido y se sostiene. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso es Cristo para nosotros, piedra angular, y así lo dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Dios recibió a su Hijo como el justo pago por todos los pecados. Era el justo pago por todos los pecados. Es Cristo, hermanos, su piedra angular. Es Cristo piedra angular donde usted también se sostiene, donde usted tiene confianza, plena confianza. ¿Usted entiende que Cristo es la piedra angular o Cristo es para usted una piedra de tropiezo? Eso debemos nosotros pensar. Para algunos es tropiezo. Tropiezan con Cristo. No les hace sentido Cristo. No entienden a Cristo. Es tropiezo para ellos, porque serán juzgados. En cuanto a la justicia, el Espíritu nos da a entender a nosotros que Cristo es la piedra preciosa, angular, donde todo este edificio se sostiene. Pero para algunos serán juzgados por esta piedra. Serán juzgados, porque Cristo no representa para algunos eso. Pero ¿cómo entendemos eso? Si no es el Espíritu quien nos da a entender estas verdades. Para algunos desechado, Cristo, más para Dios precioso. Y para nosotros, piedra angular de este edificio. Así lo entendemos, así su palabra nos enseña. En cuanto a juicio, vemos, queridos, que este venir del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que hay un juicio inminente, un juicio. Satanás es condenado junto con todos los demonios. Y hay un juicio que se acerca. Ya hubo en la cruz un adelanto de todo esto. Ya Satanás fue juzgado, aunque todavía falta, ¿cierto?, el final y el cumplimiento total de todas las cosas. Pero es el Espíritu Santo que convence respecto a este juicio. Nada más. La gente no está pensando, no es el Espíritu Santo quien abre su mente, que va a haber un juicio final. A gozar, que el mundo se va a acabar. ¿No escuchó usted eso? ¿Eh? A gozar, que el mundo se va a acabar. Nadie está pendiente de que va a haber un juicio final. ¿Han escuchado esto? Después de esta vida no hay otra. ¿Qué tanto? Si después de esta vida no hay otra. Después de esta vida no hay otra. Lo comido y lo bebido no se lo quita a nadie. ¿Ha escuchado eso dicho usted? Claro, porque no hay conciencia de qué cosa. De juicio, de pecado. No hay conciencia de juicio. Nadie está pensando en el juicio. Nadie está pensando que habrá un juicio final. ¿Y cómo es que esto nosotros sí lo creemos y llegamos a convencernos claramente de que hay un juicio y de que el Señor está presente y está viendo todo lo que la humanidad actualmente está ejecutando y las injusticias que hay y cómo han habido robos, abusos, y lo mismo que nosotros vemos en la política en nuestro país, por ejemplo? Vemos y hemos estado escuchando durante largas semanas todo lo que ha existido de personas que han usufructuado de los bienes públicos para apoyar ciertos partidos políticos. Injusticia. No hay temor.
Ellos no están pensando, estas personas no están pensando que habrá un juicio. Pero hay juicio, hermanos. Y el Espíritu Santo nos convence a nosotros de eso. Y estamos claros, Satanás ya ha sido juzgado por eso también. Satanás, como el hombre mismo también, estaban condenados al juicio de Dios. Ahora bien, el poder del Evangelio y la justicia representativa de Cristo en nuestro lugar, ¿cierto?, para el creyente, lo hace estar eximido de este juicio. Para nosotros no habrá juicio, hermanos. Un juicio desfavorable. Va a haber juicio igual, pero para nosotros la sentencia final es favorable a nosotros. Porque ya fue pagado el precio. Porque Cristo ya pagó todo por nosotros. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Sabemos del juicio. Hablamos del juicio. Pero no es un juicio que nos asuste en el sentido de que vamos a ser condenados por este juicio. Porque ya Cristo en la cruz hizo aquello que nosotros no podíamos hacer. Pagar por nuestros pecados, por nuestras faltas. No podemos. No por nosotros mismos. Cristo lo hizo. Por lo tanto, ese juicio para nosotros, mientras que para algunos va a ser de total y absoluta condenación, para nosotros no será así. Para nosotros no será así. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Satanás, que comparecerá ante Dios con toda la humanidad, tendrá que ir solo con aquellos que no creyeron en Cristo. Solo con aquellos que fueron y serán rechazados por Cristo, que no tienen a Cristo en su vida. Nuestra tarea es continuar predicando el Evangelio, para que el Señor a los suyos los llame por medio del Evangelio. Él conoce a los suyos, pero habrá un juicio ciertamente. Y gracias a Dios que de ese juicio nosotros seremos librados. Y en eso tenemos que animarnos. Animarnos, queridos. Animarnos. A dar a entender este Evangelio. Comunicar esta palabra. Pero nosotros animarnos. Estar contentos. Suficiente esto para poder alabar al Señor. Para poder glorificar a Dios. Estar contentos de que fuimos librados por gracia de este juicio. Y al mismo tiempo nosotros anunciamos esta verdad del Evangelio. Y el Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos hacer, convencer en cuanto a este juicio. Pero también para guiarnos a toda la verdad. Este es otro aspecto, otra tarea que cumple el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, ahora en nuestra actualidad, ¿cierto? Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Le está hablando el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, de la verdad, Él los guiará a toda verdad. A toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Qué es la verdad? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué es la verdad? Yo creo que vivimos más que nunca en un momento histórico de escepticismo, de falta de confianza en lo que podemos entender como verdad. Para algunos lo único que es verdad es lo que se logra a través de un consenso. Que no hay una verdad objetiva. Lo único que para algunos es cierto es que de nada podemos estar seguros. Así, con esas palabras. La única verdad es que de nada podemos estar seguros. Y eso se transmite por medios de comunicación. Y se va transmitiendo. ¿Existe verdad? ¿Hay una verdad objetiva? La gente ya no está seguro de aquello. No está seguro de que existen valores que se ordenen jerárquicamente y que pueda existir una escala de valores también objetiva. Se habla de un relativismo en todos los aspectos. En todos los aspectos. De nada podemos estar seguros. ¿Hay verdad? ¿No hay verdad? ¿Por qué estamos tan nosotros confiados de que lo que predicamos es verdad?
¿Y por qué estamos tan seguros de lo que estamos comunicando la verdad? ¿Saben por qué, hermanos? Por el Espíritu de Cristo. Nada más. Por el Espíritu de Cristo. Él nos convence de que hay una verdad. Es una verdad. No es una de las verdades. Porque no hay un montón de verdades. Es la verdad. Y el Señor lo manifiesta así cuando Él a sí mismo se considera y lo manifiesta claramente. Yo soy el camino, lo habla en singular. Yo soy la verdad, la vida. La verdad. Y es interesante esta idea, hermanos. ¿Por qué? Porque en la palabra, en el griego, no existe, por ejemplo, el artículo indefinido. El artículo indefinido. Unas, unos, unas. ¿Cierto? No existe, esto en el griego no existe. Si usted, por ejemplo, quiere hablar y usted dice, vamos a hablar de la palabra hombre. Y esto es importante entenderlo en el idioma original porque nos da luz a nosotros. La palabra hombre se dice antropo o antrope, la palabra hombre en griego. ¿Ya? De ahí viene la palabra antropomorfismo, antropocéntrico y un montón de palabras relacionadas con el hombre, ¿cierto? Pero para decir un hombre es solamente necesario que yo diga antropo. Y me estoy refiriendo a un hombre, porque no existe el artículo indefinido. Pero cuando yo quiero decir el hombre, yo tengo que ponerle el artículo definido. O sea, tengo que decir el hombre. Y cuando se coloca el artículo definido en la palabra, lo que está mencionando es que hay una intención clara de decir que existe ese hombre nomás, o esa idea nomás. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy el camino, no está hablando de que existen varios caminos. Y cuando Él dice, yo soy la verdad, no está diciendo que existen varias verdades. El texto nos está indicando de forma clara que existe un camino, uno solo, una sola verdad. La verdad, la vida, y se encuentra en Cristo. Amén. Amén. Es hermoso esto, hermoso. Nosotros no tenemos eso en castellano, pero lo podemos ver nosotros en el texto, ¿cierto? La verdad ha sido un tema de mucha discusión, hermanos. Lo cierto es que para el mundo helénico, ¿cierto? Este mundo influenciado por la cultura griega, la verdad se relacionaba con el no ocultamiento de las cosas. El no ocultamiento de las cosas. Con el descubrir algo. Cristo había venido a dar a conocer las verdades del reino de los cielos. Las verdades del reino de los cielos. Y esta verdad a sus discípulos estaban, ¿cierto?, contenidas en Él mismo, porque Él era la verdad. Y Él se presentó como la verdad. Él dice, yo soy la verdad y esta verdad se la vengo a comunicar a ustedes. Les vengo a descubrir, a sacar este velo. Todo lo que ustedes estaban engañados por los demonios, engañados por ustedes mismos, engañados por la filosofía. Todo eso es mentira, yo soy la verdad. Y se las traigo a ustedes. ¿Y cómo estamos tan convencidos de esa verdad? Por el Espíritu. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Es el Espíritu de Cristo en nosotros que nos da a entender que esto es verdad de Dios y es una verdad, la verdad que tenemos y esta verdad comunicamos y el Espíritu hace que las personas la crean, la vivan en Él. Eso, no nosotros, es la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? ¿Existe una sola verdad? ¿Es posible conocer la verdad? Amén. Así es. Podemos conocer la verdad. En Cristo podemos conocer la verdad. Él es la verdad. Y el Espíritu de Cristo nos convence de esa verdad. Esa es nuestra seguridad, queridos. Para guiarnos, ¿cierto?, seguro a la verdad y glorificarle al Señor. Guiarnos a la verdad, glorificar al Señor. Eso es tarea del Espíritu. Y lo vemos en Efesios, mire. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir, ¿qué cosa? La verdad con amor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza,
es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y nosotros lo hemos visto eso, según la actividad propia de cada miembro. Tenemos el curso de dones y ahí hemos visto cómo los dones y la actividad propia de cada miembro dada por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo en nosotros, nos permite vivir esta armonía y realizar la tarea y la obra que el Señor nos manda hacer. Todo por el Espíritu de Cristo. Todo. Eso es, vivir esta verdad en amor, para no creer en estas artimañas, cosas engañosas. ¿Cómo nosotros sabemos que una forma de vivir la vida cristiana está bien o está mal? Creer en esto o lo otro. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ilumine y nos guíe a la verdad. Y esa es una promesa del Señor. Cuando leemos la Biblia, debemos decirle: Señor, ilumínanos, guíanos a la verdad. Porque yo estoy imposibilitado de hacerlo. Con nuestra propia mente, queridos, con nuestra propia capacidad intelectual, no podremos comprender las verdades de Cristo. No podemos, no podríamos hacerlo. Estamos limitados. Necesitamos de la fortaleza, de la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? De la guía, de la iluminación del Espíritu Santo, para estar convencidos de lo que estamos leyendo es verdad de Dios, y esa verdad se nos ilumina, se encarna en nosotros. Y es una tarea que debemos nosotros pedir al Señor. Iluminar, que nos ilumine a nosotros, ilumine nuestras mentes para estar en la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío, el Señor nos enseña, y los dará a conocer a ustedes. No se puede dar la debida gloria a Cristo sin saber quién es Cristo. Sin saber quién es Cristo. No podemos glorificarle debidamente. ¿Y qué espera Él de nosotros? Tampoco podremos saberlo. No podemos saber qué es lo que Él espera de nosotros si no conocemos la verdad, si no conocemos a Cristo. Y no es posible saber qué espera de nosotros, por supuesto, si su propio Espíritu, si el Espíritu mismo de Cristo no nos dice qué Él espera de nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Y en la palabra nos encontramos eso. Esto es muy similar, dice, a la vida de un matrimonio. Usted va a agradar a su esposo o su esposa en la medida que usted conoce a su esposo o su esposa. ¿Ya? Yo recuerdo haber dado este ejemplo. Yo no le puedo regalar, una vez lo dije y me ha costado mucho, ahora ya tengo más claridad al respecto, ¿no? ¿Qué cartera regalarle a mi esposa? Porque es difícil regalar una cartera, pero a medida que la he ido conociendo me he dado cuenta cuáles son sus gustos. Y sé que podré agradarla en este sentido. Es igual, queridos, nosotros no podemos agradar al Señor si no sabemos qué es lo que Él espera. No podemos presentar incluso una liturgia agradable al Señor, un culto agradable al Señor, si no entendemos y sabemos qué es lo que Él espera. Muchas liturgias y cultos se realizan en distintas iglesias de distintas formas y con énfasis distinto. ¿Y cómo estamos nosotros seguros? ¿Cuál es más o menos agradable a Dios? Bueno, porque hay principios en las Escrituras que nos enseñan a nosotros cómo nosotros deberíamos realizar una liturgia. ¿Cómo deberíamos nosotros proceder en el culto? Entonces no vamos a innovar, por ejemplo, en este tipo de cosas. Y hay iglesias que empecinados en innovar, en hacer esto atractivo para las personas, han realizado una serie de expresiones litúrgicas para atraer a las personas. Pero nosotros presentamos algo aquí para Dios. Y por lo tanto, nuestra forma de expresión debe estar en base a esto. Y no vamos a innovar en cosas que son inadecuadas. Porque entendemos que claramente en la palabra hay principios para aquello. Es la palabra que nos enseña, es la palabra que nos guía. Damos a Dios la gloria que es debida a medida que lo conocemos. A medida que lo conocemos, a medida que más sabemos de Él, quién es Él, qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que Él espera de nosotros.
Y en nuestra propia vida también es así. Y debe ser así. En nuestra propia vida, en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos. Y el Espíritu Santo nos ayuda, por supuesto, a aquello. En conclusión, dice 1 Corintios 10:3, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa, hágalo para la gloria de Dios. Aquí está hablando el apóstol, que todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, que es para la gloria de Dios, a medida que nosotros entendemos y sabemos quiénes más, ¿cierto? Más conocemos a nuestro Señor, podemos nosotros hacer y vivir la vida como a Dios le agrada. Todo lo que, y aún en estas cosas, comer y beber, cosas simples de la vida. Pero eso es en la medida que más conocemos a Dios, que más conocemos a Cristo, y es el Espíritu Santo que nos lleva a ese conocimiento. Bien, queridos, pensemos y reflexionemos en esto. Nos hemos sentido solos, muchas veces solos, sin la compañía de Dios. En ocasiones nos pasa esto, que podemos sentirnos sin compañía, o Dios sentirlo lejos. Dios, ¿por qué estás tan lejos a lo mejor de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ocurrió lo que me ocurrió? No esperaba que esto me ocurriera. Nos ha pasado muchas veces quizás. Pero debemos estar confiados de que el Señor mismo está en nosotros. En nosotros, queridos. ¿Te ha sido difícil vencer el pecado? ¿Ha sido difícil vencer el pecado, queridos? ¿Hay un pecado ahí que está todavía molestándonos y ha sido muy complejo vencer el pecado? Quizás el orgullo, quizás el egoísmo, quizás el enojo, quizás no puedo controlar mi enojo, u otras cosas que son pecados. Quizás la flojera, la desidia. El Espíritu Santo está para ello, hermanos. Él nos fortalece. Él nos fortalece, Él nos ayuda a vencer nuestros pecados. ¿Te has dejado llevar por falsas doctrinas que no proceden de la palabra de verdad? Yo he encontrado personas que después de un tiempo llegan y consideran y preguntan, oiga, pero ¿y qué dice la Biblia sobre esto? ¿Usted qué cree de esto? Y yo digo, pero ¿y dónde usted está escuchando estas cosas? No, lo que pasa es que en internet me metí, vi un video y había un predicador que decidía estas cosas y se dejan llevar tan fácilmente por ideas contrarias a las Escrituras. Y no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Y es peligroso también. Es peligroso. Hay tantas doctrinas, queridos. ¿Estás preocupado en dar la gloria a Dios? ¿Cómo vamos a dar la gloria a Dios si no le conocemos a Él bien? Si no estamos preocupados de conocerle a Él bien. Entre más conocemos a Dios, más nos conocemos también a nosotros mismos. Y más clara va a ser nuestra idea de cómo debemos adorar al Señor. Que el Señor nos ayude, queridos. Y el Señor nos ayuda porque tenemos su Espíritu. El Espíritu del Señor está con nosotros, hermanos. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Y tenemos mucho que hacer como iglesia. Estamos pensando en plantar iglesias, estamos pensando en que muchos otros conozcan el Evangelio, que llegue esta palabra de verdad a sus oídos. Estamos pensando y tenemos planes y proyectos y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar para eso, queridos. Pidámosle al Señor ser llenos de su Espíritu. Ser llenos de su Espíritu. Que el Espíritu Santo nos llene. Que el conocimiento de su palabra nos inunde, queridos. Para que lo que podamos nosotros hacer sea darle gloria a Dios, porque para eso vivimos y existimos. Así lo enseña el catecismo. Para eso vivimos y existimos. Para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Glorificar a Dios. ¿Glorificar a Dios cómo? Haciendo discípulos de Cristo y plantando iglesias. ¿Queremos glorificar a Dios, hermanos?
el Espíritu Santo nos va a ayudar a esto. Animémonos en esta palabra, queridos. Animémonos en esta palabra. Démonos cuenta que es Dios mismo en nosotros, que nos está fortaleciendo, que nos auxilia, que nos ayuda, que nos guía, que es nuestro abogado, que nos consuela. Animémonos en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y después yo le voy a pedir a nuestro pastor que nos dé la bendición final. Oremos, queridos, oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ella nos muestra de forma clara, Señor, que no nos has dejado solos, Señor, en este mundo, Padre. Que la tarea que nos has encomendado, Señor, es una tarea que no es sencilla, Padre, pero que tú nos das la fortaleza, Señor, el poder para poder realizarla, Padre. Que tú nos guías, Señor, a la verdad. Que tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu en nosotros que nos hace cumplir, Señor, con esta comisión que tú nos has mandado, Padre. Tenemos planes, hay, Señor, ganas de plantar nuevas iglesias.